Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña Florencia Puddington. Hola, Jam, ¿cómo estás? Flor. Muy bien, ¿cómo andas tú? Ya estamos entrados en el año y bueno, con nuevos invitados y nuevas literaturas. Hoy tú nos traes un invitado muy especial. En principio vamos a hablar de literatura africana de forma general. Por ahí, geográficamente siempre lo decimos, ¿no? Hay literaturas que casi nunca llegan por acá. Ahora cada vez encontramos más traducciones y más autores que se pueden descubrir desde estos lares, ¿no? Sobre todo en África, en Asia. Así que hoy nos acompaña un especialista. Él es Federico Vivanco, argentino, pero hace ya un par de décadas no vive en Argentina y a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Federico, por aceptar nuestra invitación. Y dos cositas. En principio, cuéntanos qué novela nos traes y luego cuál ha sido tu proceso con la literatura y cómo es que un argentino llega a amar y a volverse promotor cultural de las letras africanas. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo las latitudes. Y a ver, la novela que os traigo es Las delicias de la maternidad, de Lucy Mecheta. Ella es considerada una de las madres de las literaturas africanas. Y yo me adentré en estas literaturas primero en Estados Unidos, cuando estuve viviendo ahí, terminando la adolescencia, que fue un poco el contacto que tenía con la comunidad afroamericana. Y luego cuando, bueno, me mudé a España hace 20 y pico de años, empecé a trabajar con asilados y refugiados para la oficina de aquí del Ministerio del Interior. Y claro, la mayoría eran africanos parlantes del habla inglesa. Y bueno, como estaba metido en la literatura, empecé a investigar un poco lo que se estaba produciendo en África. Y bueno, me sorprendió que hace unos 15 años poco era lo que se había traducido aquí en España, menos que menos en Latinoamérica. Entonces, bueno, yo soy filólogo inglés, me dedico a lo que es la investigación de las letras inglesas, pero claro, ahí descubrí que en la universidad, en las literaturas canónicas inglesas, se nos había ocultado una gran literatura de unos 19, 20 países angloparlantes africanos. Así que ahí fue mi desesperación de empezar a traducir, empezar a difundir estas letras anglo-africanas en Latinoamérica y sobre todo aquí en España. Así que bueno, esa es un poco mi labor de difusión, de traductor y bueno, de contacto también con autoras. Sobre todo me dedico más a lo que es la literatura de género angloparlante africana. Federico, te quería consultar porque es cierto que en el último tiempo aparecieron autores, autoras, sobre todo de Nigeria, ¿no? Justamente el libro que vamos a leer hoy es de una autora nigeriana. Y yo anteriormente nosotros trabajamos La Flor Púrpura, que si no me Sí. equivoco también es de una autora nigeriana. Chimamanda Adichie, sí, Y yo efectivamente. también leí por mi cuenta justo el año pasado, fue un libro que salió el año pasado acá en Argentina, uno que se llama Mi hermana asesina en serie, que es muy divertido, muy curioso también, y además que me sirvió leer este libro como para reinterpretar, digamos, esa segunda lectura, que bueno, después por ahí lo hablamos, y también es una autora de Nigeria. ¿Nigeria es un país muy relevante a nivel cultural en el continente africano? Cuando hablamos de literaturas africanas tenemos dos cunas. Una de las cunas es Sudáfrica y luego Nigeria, ¿vale? Lo que pasa, bueno, Sudáfrica tiene todo un trasfondo histórico, político completamente distinta a Nigeria. Y luego, bueno, Nigeria vendría a ser como la representante de las literaturas del África Occidental. Es verdad que es un país muy grande con una población bastante grande. Entonces, bueno, es verdad que también ellos han tenido más oportunidades que otros países de salir de Nigeria, estudiar, ¿no? En Europa o en Estados Unidos. Entonces, estas escritoras que tú has leído son todas escritoras diaspóricas, es decir, han vivido el exilio, han vivido la diáspora, e incluso la autora que hoy vamos a tratar, que es Gucci Mecheta, también a los 17 años parte para Inglaterra, siguiendo a su marido. Entonces, bueno, estas tres autoras que tú me mencionas, todas han vivido en Europa y lógicamente les ha dado la oportunidad, ¿no? De poder producir su literatura dentro y fuera de África y también publicarla. Y en el caso de Chimamanda Adichie, bueno, ya ganó, sí, su beca en Estados Unidos. Y es verdad que gracias a Chimamanda Adichie, a partir del 2017, las literaturas africanas
hicieron un boom, ¿no? Me refiero a las literaturas traducidas, ¿no? Del continente. Ella es una embajadora hoy en día de lo que es la literatura africana contemporánea. Y bueno, la verdad que sí, es cierto que lo que se está produciendo mucho hoy en día es Nigeria, pero tampoco podemos olvidarnos de algunos países emergentes como Zimbabue, como Uganda, que están estos últimos 10 años también produciendo mucha literatura, pero sobre todo literatura de género. Sí, y otra preguntita, perdón, ya asociada a eso, que me surgió la duda y no estaba especificado en la novela, en Delicias de la Maternidad, es en qué idioma estaba escrita. ¿Estaba escrita en inglés? ¿Hay una, no sé qué se habla, nigeriano existe? ¿O No, qué la idioma lengua era? nigeriana no existe. En realidad estamos hablando de un estado nigeriano, ¿vale? Un estado nigeriano que ha sido anteriormente particionado a finales del siglo XIX, bueno, en este congreso, convención que hubo aquí, que es el reparto de África en Alemania. Y estamos hablando de varias pequeñas naciones, etnias que fueron separadas. Y Buche Mecheta pertenece a la etnia de los Ibo, ¿vale? Hay tres etnias predominantes, que es la Ibo, que es la del sur en este, luego los Yoruba, que son los del oeste, que son muy conocidos en Brasil, en Cuba, en República Dominicana, pues sigue todavía ciertas tradiciones Yoruba, el candombe, todo esto viene del Yoruba, y luego tenemos los Hausa, que ya son musulmanes del norte. Entonces estas son las tres etnias predominantes. Es verdad que hay una producción literaria en estas lenguas africanas, pero estos escritores, tanto los Yoruba como los Igbo, mayormente escriben en lengua inglesa. Si bien hay una producción en Igbo o en Yoruba, también hay una realidad. Solo los Yoruba o los Igbo parlantes pueden acceder a esa literatura, entonces no tiene ningún sentido porque no llegarían al norte de Nigeria, no llegaría a otros países africanos y tampoco llegaría a Occidente. Entonces, hay una política lingüística en cuanto a la producción literaria que es producirla en lengua europea, es decir, son literaturas eurófonas, ¿vale? O afroeurófonas. Pero todas estas escritoras son nativas, es decir, son nativas en inglés y posiblemente, sin lugar a duda, manejan dos o tres lenguas. La lengua quizá materna, ¿no? Que es la Igbo, y quizá otra lengua también. En Nigeria se habla en inglés para ir al Sí, supermercado, por ejemplo. efectivamente, hoy en día en África, en todos los países, se hablan lenguas eurófonas, son las lenguas heredadas de los colonizadores. Muchas de ellas son lenguas oficiales. Tenemos la lengua inglesa en 19, 20 países, tenemos la lengua francesa en otros 10 o 15, la portuguesa en 5 países, incluso la española. El castellano se habla en Guinea Ecuatorial, que es la lengua oficial, pues fue una antigua colonia española. Es verdad que en Somalia, en Etiopía, Djibouti y Tanzania, bueno, ya hablan más lenguas oficiales que son locales. Tanzania tiene una excelente política lingüística en mantener el suajili en lo que es la educación y el gobierno, pero en el resto, lo que es la lengua vehicular, vernácula, tanto en la educación, en la administración, en la televisión, son las lenguas europeas. Y en Nigeria, claro, se habla el inglés estándar. Luego se habla un creole, que es como un pidgin, un creole, que es una mezcla de ese inglés que tuvo un contacto con otras lenguas. Y después terceras y cuartas lenguas, como te mencionaba antes, que puede ser el Igbo, el Yoruba o el Hausa. Bueno, y entrando un poco en la novela, es una novela, digamos, un poco extensa, ¿no? El proyecto literario abarca la vida de un personaje que es Nuero, desde incluso antes de su nacimiento. El personaje femenino principal es la hija de un líder de una tribu en su pueblo, con su amante, que es también la hija de un líder de otra tribu cercana. O sea que el marco inicial de la novela y además de la tradición y de toda la historia de amor inicial está como basada en la realeza, digámoslo de alguna forma. Es una niña que nace como en todos los privilegios posibles, en las condiciones en las que se encuentran sus familias. Y vamos a ver en el transcurso del tiempo cómo ella, a partir de la maternidad, que es su gran identidad o su gran relación con su tradición y el mundo, atraviesa un montón de dificultades, pero particularmente el libro siempre va hacia abajo, que era lo que decíamos con Flor. O sea, la mala suerte la atraviesa, pero casi que en cada capítulo. Y yo quería empezar un poco hablando de esta cuestión del cambio social, ¿no? Es una princesa, digamos, en su pueblo y pasa a ser una esposa cualquiera en una ciudad como Lagos, que está colonizada, que está más occidentalizada, en la que la jerarquía funciona de otra forma. O sea, acá la pirámide está captada por el blanco rico
y se tiene que desdibujar, ¿no? Desprender de todo eso. Esto como marco general para que entendamos un poco y también los oyentes de qué va la novela, ¿no? Después podemos hablar de particularidades porque son un montón. Colonización, maternidad, miseria y demás. Pero quería empezar por eso, ¿no? El cambio, cómo se vive en África o en esta novela, cómo se refleja ese tránsito de la cuestión rural a una ciudad en la que el orden social, económico y político atraviesa a la pobre Nuero. También hay que aclarar que esto ocurre en los años 40, 30, ¿no? Que no es una novela como las que mencionábamos antes, tipo Mi hermana asesina en serie, que son como más, como emplazadas en un contexto más actual. Esta es una novela que podemos también pensar como histórica, ¿no? Y a lo que pregunta Jam, yo agrego también, pensando un poco en qué lector está imaginando la autora, porque me parece que hay mucha traducción de esa cultura muy propia de Nigeria que nosotros como lectores, o sea, necesitamos esas traducciones, ¿no? Hubo muchos momentos en los que sentí que era una autora o una voz narradora que me explicaba cómo funciona, como que es consciente de que ese lector no conoce esto. Y creo que ese es un punto muy atractivo de la novela, que es descubrir una cultura así cruda como se narra, ¿no? Y relatada desde un punto de vista tan, bueno, que toma mucha posición respecto de eso que está contando. Pero esto es así, o sea, ella está pensando en un público europeo también, no está pensando en sus propios pares que la van a leer. Bueno, a ver, ella nace en los 40, es verdad que la novela está situada a principios de los años 30, luego la novela es protagonista de la Segunda Guerra Mundial también, y estamos viviendo una novela que está situada en la época colonial de Nigeria. Nigeria se independiza en el año 1960. Entonces ella abarca más o menos los años 30 y los años 40, donde hay dos Nigerias completamente distintas. Justamente Jam menciona ahí la palabra clave, que es la Nigeria rural, y luego lo que es Lagos. Lagos es la antigua capital de Nigeria, entonces nos vemos ahí con dos mundos completamente distintos. Esa zona rural que sigue las tradiciones que puedes observar en Ibuzu o Ibuza, que es la ciudad donde nace Enegu, donde están todas esas tradiciones africanas, pero cuando ella va para Lagos, las tradiciones y todo lo que son los mandatos sociales cambian a mandatos europeos, los mandatos del colonizador, incluso las tareas laborales y quién ingresa el dinero a casa también cambia. En Lagos sí lo diferenciamos con lo que pasa en Ibuzu, que es el poblado, ¿no? de la protagonista. Entonces, aquí primero, Yamir justo decía, ¿qué ocurre, no, en África en esta época? Claro, África son 55 países, entonces sería muy difícil decir qué está ocurriendo en África, o en cada país es una situación completamente distinta, e incluso en Nigeria, en el norte, la situación es distinta a la del sur. Después vamos a tener a finales en los 60, 50, 60, lo que es la guerra de Biafra, también esa independencia que quiere los biafranos. Entonces, como que bueno, hay muchas situaciones que están ocurriendo en Nigeria, dependiendo de la zona geográfica, pero lo importante de esta novela es justamente ese choque, ¿no? Ese choque entre lo rural, la ciudad, cuáles son las labores de la mujer en ese poblado y qué ocurre con ella cuando observa, ¿no? En Lagos con su segundo esposo que está lavando, ¿no? Está fregando ahí la ropa interior de una mujer y está trabajando para un hombre blanco, cuando esas tareas no las hacía el hombre. Entonces ahí observamos cómo el sistema de los colonizadores está modificando la sociedad nigeriana, está modificando los mandatos y tampoco debemos olvidar la participación de la iglesia, que no se menciona en la novela, pero también la iglesia hace una modificación del estrato social y de la situación de la mujer. Es verdad que para muchas culturas africanas ser madre es esencial. Tampoco nos olvidemos que esta ansiedad de ser madre está también de manera imperativa por la iglesia, de producir, ¿no? De producir hijos. Entonces, bueno, nos encontramos con ese choque generacional, social, colonizador en Lagos. Y después había una segunda pregunta que estabais haciendo de los lectores. Ella a los 17 años, bueno, se casa con un prometido que ya hacía años que su familia habían concertado ahí un matrimonio, y ella parte a los 19 a Londres.
ella empieza a escribir en su casa, en una cocina, en situaciones bastante de pobreza, muy desahuciada en muchos sentidos porque era una africana viviendo en Londres con un marido que solo se dedicaba a estudiar y a beber y a gastarse el dinero. Ella sigue siendo el sustento de la familia y ella escribía en la cocina, escribía a las 5 de la mañana, después trabajaba en una biblioteca. Entonces, es verdad que puede ser que haya tintes occidentales en la novela y uno pueda pensar que es para un lector europeo, pero yo creo que integra la necesidad de ella de explicarle quizá a esta comunidad, ¿no?, occidental, qué está ocurriendo, qué es Nigeria, qué está pasando, esa diversidad de etnias, ¿no?, y de idiomas, y de cómo se rompen esas tradiciones. Entonces yo creo que el lector puede ser tanto africano como europeo. Y obviamente un lector en Senegal no es el mismo que en Nigeria y las costumbres son también distintas, aunque bueno, cuando hablamos de maternidad quizás sí hay ciertas similitudes. Pero bueno, es verdad que sí, que muchos escritores diaspóricos como es Buchi Mecheta escriben no solamente para un público africano, sino también para un occidental. Sí, cuando tú dices ella, te refieres a Buchi Mecheta, esa diferencia, porque por ahí, viste, la que escribe en Londres a las 5 de la mañana con un Es esposo Buchi, es sí, la sí, escritora, porque nuestra protagonista, Neru, nunca se va de Nigeria, en todo caso en la novela. No sabe leer Sí, ni escribir, tampoco, pobre. tampoco. Me refiero a la autora que antes de Chimamanda, Buchi Mecheta era la autora más leída dentro y fuera de África, ¿vale? Después viene Chimamanda, que es autora contemporánea, pero Buchi Mecheta es la madre de las literaturas africanas, es decir, se estudia mucho dentro y fuera y muchas veces muchas tesis doctorales con relación a sociología, a maternidad aquí en Europa, nombran, ¿no?, Las delicias de la maternidad como libro, ¿no?, como fuente primaria también. sí, también hay una crítica de ella mucho hacia el mundo, ¿no? Desde su visión personal. Su segunda novela, creo que una de las más famosas es Ciudadana de Segunda Clase, en la que por ahí también expone su experiencia como migrante en un país. Este me da mucha gracia porque en una entrevista que vi, ella decía, ¿no? Bueno, cuando yo vine a Europa era muy joven y yo pensé que acá era como el cielo, ¿no? Que uno llegaba y todo se solucionaba, que el sistema educativo era para todos. O sea, se imaginó una especie de cielo colonizador, ¿no? Como en su país estaban llenos de la referencia europea. Bueno, el centro es Londres, así que ahí es donde estamos más cerca de Dios. Y ella llega y se decepciona al ver que la estructura también implica otro montón de elementos como el racismo, la exclusión social. Ella es una mujer también de otra cultura, que acá integrarse por ahí se le hace más difícil. Tiene 5 hijos y bueno, es imposible no leer también la novela con una visión antropológica, ¿no? La historia de los pueblos y de las movilizaciones que terminan siendo representadas en estas novelas, que también terminan alineándose de alguna forma con ciertos debates, porque también, bueno, el título es irónico, Las delicias de la maternidad. Sí tiene razón, pero al mismo tiempo implica un montón de sufrimiento de la protagonista en un tiempo en el que por ahí todavía no estaba tan instaurado el debate, ¿no? El debate de la cuestión de género, el feminismo, que por ahí se nos olvida siempre leer novelas de forma contextual, ¿no? Estamos en un momento en el que por ahí no había tanta libertad, es la mitad del siglo, es la guerra, y también hay una cuestión respecto a la posición de la mujer que si hoy nos ofende, que Flor me decía, pero es indignante todo esto que le pasa. Bueno, también es parte de la lucha, ¿no? Es reconocer que por ahí llegar a este punto implica siglos de mujeres, de una escritora que lo logra, ¿viste? De una escritora entre muchísimas que por ahí también escribían, pero no tenían el espacio abierto para ser promovidas, para llegar a un mercado central, a una difusión de su obra. Y eso me parece muy interesante por lo que tú dices, que es como la madre de la literatura, o por ahí es la madre de la incursión de la literatura nigeriana en este caso en un mercado más amplio. Yo entiendo que muchas veces se nombra, ¿no?, a Buchi Mecheta y a Chimamanda Adichie como dos grandes, ¿no? Una de la segunda generación y otra de la tercera generación. Pero es verdad que antes de Buchi Mecheta estuvo Flora Wampa, que fue la primera mujer de habla inglesa en publicar una novela en Inglaterra. Lo que pasa es que, bueno, no ha tenido interés ni en Argentina, ni en México, ni en España a la hora de traducir. O Ama Taidú. En Ama Taidú sí hay una novela de ella traducida, incluso se han cedido los derechos
para que pudiese circular libremente por Internet. Entonces sí hubo otras escritoras anteriores a Buchimecheta, pero quizá no tuvieron ese toque de suerte Claro. en los países hispanos parlantes a la hora de traducirlas, ¿eh? Pero sí hubo muchas, y las hay, muchas que luchan por esa causa o que han luchado en los años finales de los 50, años 60 por la causa de la mujer africana. Sí, a mí por ahí eso tenga que ver con lo movilizante que es la historia en sí, ¿no? Más allá del mensaje, la literatura tiene estas dos cosas, ¿no? Que uno puede decir un montón de cosas y el mensaje puede ser genuino y puede ser muy interesante y relevante, pero también está construyendo una historia y esa historia tiene que funcionar también, ¿no? Tiene que ser atractiva en sí misma, más allá de la intención del autor o no. Y me parece que acá se combinan esas dos cosas. A mí me generó muchísima curiosidad, me despertó interés por algo que realmente no conocía, que es toda esta historia cultural de un país que me es completamente ajeno y obviamente además la historia está construida de un modo que te dan ganas de salir a hacer cosas, ¿no? Porque realmente como del nivel de injusticia que vive la protagonista y la cantidad de emociones que ella tolera, ¿no? Digamos como que la reprime sobre todo, bueno, nada, te genera como una empatía inmediata. Me parece que eso también funciona y que tiene relevancia a la hora de transmitir un mensaje también, ¿no? Lograr que los mecanismos de la literatura actúen en favor de una idea que es, bueno, genuina, valiosa, ¿no? Un vivo ejemplo de la agencia, ¿no? De la agencia que tiene no solamente Nuevo, que es la protagonista de la novela, sino también la agencia que ha tenido que adquirir, ese empoderamiento que ha tenido que adquirir también Buchi Emecheta en Londres, que luego de 5 años, perdón, después de 5 hijos, ella abandona a su marido estaba receloso por el manuscrito que ella había escrito, lo había incendiado, ella tenía que sacar adelante a su familia, entonces hablamos de sí, una diferencia quizá de 50 años entre la protagonista y la autora, pero realmente ambas han tenido que vivir calamidades, ostricidad, es decir, es lo que demuestra tanto la protagonista como la autora, esa agencia, ese empoderamiento de la mujer africana. Yo también quería hablar un poco de la posición de la mujer en la novela, ¿no? Lo que tenemos con esta protagonista es que de alguna forma en su circuito tiene cierto privilegio por varios elementos muy cuestionables o debatibles. Primero, que es la primera esposa, ¿no? Y eso en comparación con las esposas que vienen detrás, o sea, ella se casa con un hombre que es el que el destino debería darle, ¿no? El príncipe, qué sé yo, el poderoso, pero no tiene hijos. Y eso la tumba completamente, la desvalida y la desvirtúa. La función es crear un heredero, ella no lo puede hacer como primera esposa. Hay una cuestión de rasgo de literatura fantástica al decir que es porque está un poco maldita por la esclava que obligaron a morirse con su ama y su espíritu se invadió a Nehru y por eso le prohíbe tener hijos, ¿no? Es una cuestión así que también se valida en la novela, porque si bien su primer esposo no es infértil, se supone que ella es la que no puede tener hijos, pero la casan con el segundo, que es el de Lagos, un gordito así todo gracioso, segundo hijo, tampoco es el líder de la familia, que trabaja lavándole la ropa a unos blancos, o sea, cae en prestigio, pero es quien logra darle a ella el milagro de la maternidad. O sea que también se cumple la cuestión cíclica de la maldición y de toda la mitología que se plantea al principio de la novela. Ahí nos hace pensar, ¿no? Bueno, la fuerza de la cultura, que por ahí nosotros la tenemos con el catolicismo, pero eso me pareció muy interesante porque no se trata como una cuestión mitológica ni de brujería, es parte de la cultura, ¿no? Y siempre ella está hablando del chi, de su dios personal, durante toda la novela, eso es fantástico. Y esta cuestión, ¿no? La segunda esposa, que es heredada de su hermano mayor cuando muere, o sea, Naif es el esposo de Negu, su hermano mayor muere y sus esposas él las hereda, una viene a vivir con ellas a Lagos y en un momento decide que ella no tiene mucho para perder, tiene 2 hijas, ningún varón, y se va como a ser comerciante, a hacer un montón de plata y un poco a tener la reputación de prostituta. Entonces también un eje temático de la novela es la virtud y la integridad que tiene Negu frente a toda la adversidad, cuando uno podría pensar que hay otros caminos, pues ella es básicamente la que mantiene a la familia, ¿no? El día a día y el montón de hijos después. Es verdad que sorprende, ¿no? Ese realismo mágico o mágica realidad
depende de lo que queramos llamar, figura, ¿no? Al principio de la novela, que bueno, a muchos lectores de literaturas africanas no nos sorprende porque es un guiño a las literaturas orales, es un guiño a los mitos, a las leyendas, y es algo fascinante, ¿no? Que tienen estas literaturas, incluso contemporáneas, que regresan, ¿no? Al pasado, a lo que son las fuentes. No nos olvidemos que también la literatura oral en África ha sido fecundada por las mujeres. Y luego lo que tú mencionabas, son escritoras que siguen, lógicamente, muchas tradiciones, siguen utilizando un gran vocabulario con relación a lo que son las comidas, a las festividades, los saludos, el chi, lo que tú decías, el chi, que es muy de los Ibo, ¿no? De esta etnia, que es ese destino, ¿no? Es el sino, es lo que puede determinar algo bueno o algo malo en tu vida. Y luego esta heroína, ¿no? Que tú, Yami, comentabas, ¿no? Esta segunda esposa que hereda el marido de Nuevo, que tiene 2 hijas. Claro, lógicamente son 2 hijas, no hay una progresión en cuanto a la continuidad del nombre, ¿no? De la familia, entonces ella se ve obligada a irse, a ser una persona autónoma, está tildada o está etiquetada lógicamente como mujer fácil o prostituta por el hecho de no tener marido, por abandonar el hogar, y más en una ciudad como Lagos. Pero bueno, aquí tenemos que entender que la fecundidad y la procreación son como 2 piedras angulares para las mujeres africanas, y que lo importante es concebir, pero bueno, sobre todo si es del género masculino. Esto a ellas le va a dar, lógicamente, un grado de estatus social y va a cumplir, ¿no? con esas expectativas sociales, cosa que ella no puede cumplirlas. Entonces, bueno, toma esa determinación, pero para mí es una heroína, es como una mujer con 2 ovarios, ¿no? Que, bueno, toma la decisión de echar por tierra toda la crítica, ¿no? que está habiendo en ese momento, ¿no? En la sociedad de Lagos. Así que bueno, para mí sí es como una de las grandes heroínas ese personaje en las literaturas africanas. Ese es un tema que habíamos charlado justo con Yamid antes de empezar la conversación, porque para rescatar un poco el lugar de Nuevo, que la verdad que cuando a mí me generó mucha antipatía que fuera tan apegada a las tradiciones, ¿no? Porque además es un personaje que queda muy apegada a las tradiciones de Ibusa, ese pueblo natal, rural, que trasladadas esas ideas, esas tradiciones a Lagos, se deforman un poco, ¿no? En cierta medida. Me dio a mí la sensación cuando leía que su marido hacía un uso preferencial de esas reglas y que eso lo podía hacer en Lagos y no lo podía hacer tanto en Ibusa, ¿no? Me daba la sensación de que aprovechando esa distancia, bueno, cuando le convenía se apegaba a esas reglas y cuando nada, sentía que le pesaban, bueno, dejaba de cumplir con su responsabilidad como marido, que es algo que en el espacio rural no lo podría haber hecho. Y que justamente Nuevo queda un poco presa de 2 tradiciones, ¿no? O sea, de su tradición, la que trae consigo sus valores, el respeto a la autoridad y demás, que es algo que con lo que ella fue concebida, y además, como decía Yamid, es un personaje que nace en un lugar de privilegio en su comunidad. Y entonces que, por supuesto, le va a costar un poco más flexibilizar esas normas, dado que, bueno, que es como pedirle a un noble que deje de serlo, ¿no? Es difícil, le va a costar más que a un plebeyo, digamos, ¿no? Salirse de ese esquema. Y por otro lado, se ve también inmersa en esto que decíamos antes, de la religión cristiana, o bueno, de las otras influencias que aparecen en Lagos, que también la perjudican en cierta medida, ¿no? Porque en algún momento ella se plantea que bueno, que tal vez sea necesario que se dedique a criar a los hijos, cuando en su tradición africana la mujer trabaja, digamos, con libertad, o no está ese prejuicio de que solo tiene que criar a los niños, ¿no? Que por ahí viene más de la tradición cristiana. Entonces es como una mujer pobre crucificada, para usar un término religioso, porque ha quedado presa y limitada por todos lados, ¿no? Es como que no puede ya cumplir con nadie, y está además desesperada por no dejar de cumplir con lo que le corresponde a ella. En cambio, Adaku está en una situación de mucha desventaja. Es la segunda esposa, no tiene hijos varones, eso la limita y justamente le quita autoridad. En una discusión familiar que tienen, queda en evidencia que su lugar, por más que tenga razón, nunca se le va a validar porque no cumple con, bueno, su responsabilidad de dar hijos varones. Y eso creo yo que
si bien es un personaje que tiene mucha más independencia, bueno, se la tilda de ambiciosa, pero yo también ponía en duda si es ambición o es simplemente un deseo de libertad o un deseo de estar tranquila, ¿no? De liberarse de estos acosos culturales, pero está en condiciones mucho más favorables para tomar una decisión como la que toma, aun cuando implica para ella, bueno, eso, ¿no? Que todo el pueblo, no todo Lagos, eso también hay que dejar en claro, ¿no? Que como Lagos es un espacio de interculturalidades, también es interesante que es el espacio adecuado para tomar decisiones de este tipo, ¿no? Porque, bueno, una parte de la población que conoce tu tradición te va a juzgar y otra parte quizás, bueno, sea más receptiva, no sé qué te parece. Hablas, ¿no?, de ese apego, ¿no?, a las tradiciones y bueno, en la novela muestra mucho como la mayoría de las novelas africanas, ¿no?, esa dicotomía que hay entre la tradición y la modernidad. Lo bueno y lo malo que hay en las tradiciones y lo bueno y lo malo que hay hoy en día, ¿no?, en la modernidad. Entonces está constantemente esa dicotomía. Y después del tema del patriarcado, hay dos patriarcados en la novela. Hay un patriarcado rural, un patriarcado tradicional, con mandatos en Iguazú. Tenemos otro patriarcado que es colonial, es un patriarcado que está fecundado por los colonizadores y por la iglesia. Entonces, claro, el marido de nuevo se agarra a ese patriarcado para sacar beneficio. Entonces, claro, la protagonista no solamente tiene que estar ahí como haciéndole frente a ese patriarcado tradicional donde es expulsada de su núcleo familiar por no poder procrear y es casada en segundas nupcias en Lagos con un hombre mayor a ella, sino que al llegar a Lagos tiene que enfrentarse también a otro patriarcado que incluso es posiblemente peor, que es el colonial. Entonces, sí, es el tema también de lo que siempre hablamos, ¿no? Del tema de esos valores tradicionales tan importantes, ¿no?, que nos encontramos en las zonas rurales o en las provincias incluso, ¿no?, en Argentina, con esa vida alocada que hay en la city porteña. Vemos también lo que es el mundo exterior, lo que es el mundo doméstico. El mundo doméstico no es lo mismo en Ibuza que el mundo doméstico en Lagos, que es muy, muy, muy castigado, donde las labores de las mujeres son completamente distintas, e incluso las labores, ¿no?, de los hombres. Las mujeres en la zona rural estaban acostumbradas a trabajar la tierra y, bueno, el ingreso económico mayoritario provenía de las mujeres. Luego ya en Lagos la situación cambia, ya la mujer pierde derechos, pierde muchos, muchos derechos. Y también con Flor tuvimos previamente una pequeña discusión en torno a Naife, ¿no? Que es el esposo de Nuero. Porque si bien uno lo lee poco empático, o sea, es parte de la maldición que le cae encima a Negu y la bendición por ser quien puede darle hijos, yo considero que no termino de condenarlo tanto, ¿no? Porque hay que decir que para mí, yo leí la novela como la historia de dos víctimas de la historia, pero dos víctimas particulares con una voz colectiva, porque si bien la que más sufre es ella por tener que sacar adelante a sus hijos, pues el chabón se desinteresa cuando le canta, o sea, un poco se nota, ¿no?, que ella está más interesada en que los pibes coman que lo que está él interesado en que la pasen todos bien. Pero también hay rasgos de humanidad en Naife, o sea, el chabón, viste, lo capturan a las malas y lo mandan a la guerra a pelear con algo muy gracioso, que este nunca entendió quién era el enemigo, nunca entendió por qué estaba en la India, si la guerra era europea, todo eso resulta ser muy cómico y también parte de la brutalidad que es la apropiación, ¿no?, de territorios y de imposición cultural y demás. Y por ahí cada tanto tiene un rasguito, ¿viste? Porque tiene esta cosa de ser hombre y estar como entitled, ¿no? Él tiene el derecho a todo esto y eso es lo que conoció, así que no le puedes pedir, no sé, feminismo a un personaje que está construido desde esa base. Y después sí tiene una preocupación por su familia. De alguna forma, lo mal que gana o lo poco que le llega, hay una parte que destina a sus hijos. En un punto él dice que a diferencia de lo que piensan, él no será hasta la mayor parte de su ingreso en alcohol, sino que él, bueno, la porción es bastante generosa en cuanto a su ganancia para Negu. Y al final, sobre todo, como que repunta cuando su hijo primogénito mayor, cuando es hora de que él comparta la carga de todos los que vienen atrás, se desdibuja, se va a estudiar a Estados Unidos y él lo siente como una profunda traición, ¿no? Yo entiendo que Naife es en parte el antagonista, Flor, y ya vamos a pelear por este hombre, pero también siento que es como ella, son dos personajes, es la historia de dos perdedores
en un lugar en el que todo le juega en contra, a ella, a él, a los dos, a su familia, pero encuentro en Naife ciertas cositas que uno dice, bueno, el chabón tan mal corazón no tenía, ¿viste? Jugó con sus dados, le tocó ser hombre, le tocó ser hijo segundo, le tocó lavar en unas ropa, en otras el campo, en otras la guerra. No, también es esta cuestión de esa cosa desdibujada del sufrimiento masculino porque se espera que sea la fuerza, el sostén y que ese pilar nunca se derrumbe. Sé que por ahí yo no lo defiendo, pero tampoco soy tan malito, ¿no? Tan garrote, Lo que Flor. pasa es Eres que, empático, eres empático según el claro, marco histórico también. sí, Sí. Yamid es el profesor que no bocha, ¿viste? Es como que No. él siempre te da otra oportunidad, él te da... Mm, No sé, a mí lo que me parece es que siempre hay un interés de por medio en las decisiones que él toma y eso es lo que no me termina, como está bien que es cierto que hay una serie de cosas que se dan por hechas para estos padres, Nu y Naife, y que los hijos después no responden a esa tradición como ellos imaginaban y bueno, hay una cierta desilusión ahí. Entonces esta vieja tradición de criar a los hijos para que después los hijos retribuyan a sus padres cuidándolos a ellos en su vejez, es lo que se espera. Y entonces hay un poco de ese comportamiento de Naife que tiene que ver con cumplir con la tradición. Pero también está siempre especulando, que bueno, que a este hijo le voy a sacar esta dote y a este hijo le pago toda esta plata porque igual después así yo después me jubilo y no trabajo más. Entonces toda esa parte que además queda en evidencia en ese juicio que se le hace a este personaje hacia el final de la historia, cuando se vuelve de la guerra y vuelve con algunos trastornos y bueno, tiene todo un episodio de violencia que se desmadra, me parece que está bien, es cierto. Por un lado está la mirada occidental sobre una tradición que no comprende del todo, pero por otro lado es un personaje que no puedo no leerlo como egoísta, que realmente hace uso abusivo de la situación de privilegio que tiene. Me parece Como eso. todo hombre, debo decir. No sé. yo estoy más a favor de lo que dice Florencia. Sí, siempre hay como detrás intentando ahí sacar un beneficio. El beneficio es más propio, sí, o más para el género masculino, ¿no? Cuando él regresa y hace toda esta fiesta, ¿no? Para su hijo y se gasta un montón de dinero invitando a los vecinos y el alcohol. Entonces, como que, bueno, sí, yo no puedo tenerle tanta empatía. Yo veo como detrás ciertos intereses a su propio favor. Sí, sobre todo que, bueno, él lo que está haciendo es invertir en el género masculino, ¿no? Que es realmente el capital. Es una realidad. Lamentablemente es el capital para los nigerianos es eso, tener hijos y sobre todo varones. Así que Sí, aparte, es un mal esposo, es un terrible mal esposo, y aparte tampoco nunca se va a igualar al gran Akbadi. O sea, también ahí hay una... Akbadi es el padre de Negu, ¿no? Este hombre que representa todo lo bueno del género masculino del mundo, toda la responsabilidad, toda la gloria, toda la valentía, pero también es esta cuestión de no puedo elegir con quién me caso, ¿no? También este Naife recibe dos esposas que terminan también no entendiendo su lugar, cómo pasan de este hombre que mide 1,80 y está buenísimo, a este gordito que está acá en un cuarto con una cama al lado de otra cama a 1 centímetro de distancia, con una mujer que tiene 3 hijos. O sea, hay una cuestión de la coerción de la libertad y de la falta de autodefinición del propio proyecto de vida. Y creo que también ahí juega mucho Bucci, la escritora, al tomar esas decisiones que solamente se le habilitan en Londres, ¿no? Dejar al marido, no importa qué, o sea, es preferible tener hambre, comer una vez cada 2 días, que seguir en ese sistema en el que la satisfacción no se ve, pero ni se asoma, ¿no? Ni por curiosidad, ni por intención. Y creo que ese es el rol un poco que hace Nuevo, ¿no? Que nunca llega como a comprender que tiene toda la capacidad para tener una vida muchísimo mejor, pero que el encierro en lo que a ella le dijeron que era ser una buena mujer siempre la obstaculiza, ¿no? Los demás pasan por el lado de ella y ella acepta el sufrimiento de todos y de todo, siempre con la virtud, que por ahí es lo que más valoro en el personaje. Al final de la historia, cuando Naife reclama que sus hijos son unos descualquierados que se van y no le dan dinero, qué sé yo, ella tiene una reflexión que me parece hermosa y es que dice que entiende que su labor como madre no fue el reconocimiento, ¿no? No es que los hijos le den una mejor vida, sino solamente la satisfacción de saber que sus hijos
van a poder codearse con los importantes de Nigeria. Y para eso ella es suficiente, o sea, es un personaje que en toda su construcción mítica de la infancia y en su sufrimiento, aceptó la lucha, amo lo que es y no espero nada más. Y por ahí esa es la diferencia con la ambición de Adaku, que para mí es el rasgo femenino, ¿no? Yo puedo tener otra vida solita, no importa el que dirán, yo quiero es pasarla mejor, y pasarla mejor es darle a mis hijas mujeres una mejor educación y vivir como puedo. Me parece que esas son como las dos cuestiones ahí en contraposición, que los hombres en todo caso en la novela importan bastante poco, ¿no? Porque está este esposo bastante mediocre, que muy Madame Bovary, ¿no? El chabón que no da para más, y el padre que lo representa, ¿no? Casi que la derecha de Dios, que es inalcanzable porque ya el mundo es otro, ¿no? Para ella es otro. Sí, sí. Me he quedado con lo que acabas de mencionar, que no había pensado que estaban, ¿no? Ahí en el lago las esposas conviviendo en el mismo recinto, ¿no? Estaban en la misma habitación, una cama al lado de la otra. Y eso me hizo un clic porque me acabo de dar cuenta de que incluso lo que es la dinámica de la poligamia cambia en lo que es Ibusu, donde cada mujer tiene quizás su propio espacio, ¿no? Su propia choza o como quieras llamarle, y luego estar todos hacinados en una habitación en Lagos. Entonces ya la poligamia ahí también cambia en cuanto a concepto. Y es importante también recalcar que, bueno, que la poligamia ha sido defendida por muchas autoras africanas. Pero claro, como te la muestran aquí en esta novela, pues lógicamente No es deseable. claro, no es el mejor beneficio. Pero bueno, me has hecho hacer ahí un clic en cuanto al tema de la poligamia y cómo esta se modifica también en la ciudad y en la zona rural. Sí, a mí, Mm. bueno, para introducir un último tema, por lo menos de mi parte, que está, ya lo hemos mencionado un poco, que tiene que ver con esta segunda generación que viene después de Nuego, ¿no? Todos sus hijos y cómo van a llevar la vida a sus hijos. Y ahí, bueno, aparece Oshia, que es el primogénito varón de ella, que es quien decide cortar de cuajo con toda esta tradición. También, bueno, seguramente por herencia de la educación que fue recibiendo en Lagos. Obviamente no es la misma que hubiera recibido en el pueblo. Ibuza, sí, sí, en Ibuza. O sea, básicamente está recibiendo una educación, ya los nombres de los colegios son todos nombres ingleses y te da la idea de que es una educación completamente occidental, con valores completamente occidentales, ¿no? Porque cuando tiene conversaciones con sus hermanos, cuando empieza a distanciarse de su vida en la familia, incomodarse, quedarse callado, ¿no? Todos esos rasgos que desde el punto de vista de Nuego, que es lo que nosotros leemos, bueno, son dolorosos, ¿no? Porque es un hijo que está rechazando su origen, sus tradiciones y está optando por algo que considera superior, además en un contexto en el que todos los nigerianos ven a Inglaterra como algo superior. Eso también, cuando hablamos del blanco, hay ciertos comentarios que van haciendo en los que tienen que como hacer el trabajo de decir, bueno, pero nosotros también, o sea, me Es sensibilizó alegórico. mucho eso. Es un personaje bastante alegórico, ¿no? Porque es como esa gran amenaza, ¿no? De Occidente que está teniendo, que ha tenido y que sigue teniendo hoy en día en África, y de cómo muchos africanos hoy en día también abrazan ciertos valores, ¿no? Occidentales, incluso rechazan las lenguas de sus padres, o incluso sus padres no quieren que aprendan sus lenguas africanas y quieren que solo hablen la lengua europea. Eso tengo gente que lo ha observado y que me lo ha comentado, ¿no? De niños que no hablan las lenguas africanas y que sus padres les obligan a hablar el inglés. Por ejemplo, en Sudáfrica, donde estuvo mi hermana ahí un tiempo. Entonces, este personaje de él, si bien ha sido escrito en los años 70, es una alegoría de esa amenaza occidental en estos nuevos jóvenes, ¿no? En esta nueva generación en africana, que no solamente es Nigeria, sino también se puede extrapolar a otros estados africanos. Claro, y lo mismo se refleja en el juicio que se le hace, de nuevo, ese juicio que ya mencionamos antes, en donde cuando la llaman a declarar a Nuevo y ella cuenta sus tradiciones con mucha inocencia y habla las relaciones sociales, cómo se dan en el contexto de su cultura y la gente se ríe, es muy cruel, también es como que está completamente sacado de contexto y hace el ridículo, ¿no? Y ella misma queda sin, o termina
no entendiendo bien qué pasó, ¿no? Como, pero dije algo mal, porque, ¿no? Y eso también, bueno, de nuevo, ¿no? Hay como en Lagos como como un barniz de Occidente que no es muy contemplativo de lo ya existente. Entonces juzga como con cierta distancia esos valores o esas tradiciones. No te tienes que ir muy lejos, Mm. porque en Buenos Aires muchas veces se han reído y se han también ninguneado muchas tradiciones de gente de Salta o gente de Jujuy que no ha sido aceptada o que no entra dentro de ciertos mandatos o tradiciones, ¿no? Eso tampoco está muy lejos, ¿no? Es decir, es un ejemplo que ocurre, ¿no? También en México y lo he visto también en Argentina, de cómo a veces nos reímos, ¿no? De las tradiciones de nuestros propios hermanos que están quizás a 2.000, 3.000 kilómetros, que distan mucho de las nuestras, pero que nos sorprenden, ¿no? Y que nos cuestan entender también. Sí. Y el último elemento que quería mencionar sobre Oshia tiene que ver con justamente esto del realismo mágico o la magia que hablábamos recién, y cómo de nuevo el campo y la ciudad o ese pueblo rural y la tradición de Nigeria contrasta con esa mirada racional, cientificista, si se quiere, no sé, no, por ahí es mucho decir, pero sí más racional, ¿no? Oshia descree de los chamanes, de estas consultas que hacen sus padres a sus dioses particulares. Incluso hay un episodio de una guitarra que habla, que suena sola, que en realidad él sabe muy bien que no es así, pero no, que no le da a contárselo a los padres y de algún modo también respeta esas creencias en cierta medida, pero que tienen también que ver con la configuración de un personaje que, que se siente ajeno o que va construyéndose cada vez más distante de eso que fue su origen y la tradición que lo cobijó en su origen, ¿no? Totalmente. Quería saber cuánto de este contexto que acabamos de leer persiste en la actualidad, ¿no? Porque bueno, también de los años 70 ahora. Ha cambiado mucho el contexto. Sí, sí, estamos hablando de que esta novela está situada en los años 30, 40. Luego tenemos esa independencia de los años 60. Tenemos los años de la desilusión, que también se ve reflejada en los autores nigerianos, esa desilusión porque teníamos a esos que proclamaban esa independencia y que luego ellos se convirtieron en dictadores, que se enquistaron en esos gobiernos dictatoriales. Entonces sí, la situación social, histórica, lingüística incluso cambió bastante. Pero bueno, lógicamente hay muchos trazos, ¿no? Muy interesantes con el tema de la maternidad. Y sigue hoy en día, ¿no? Este estigma que hay con estas mujeres estériles, ¿no? Que es parte de cómo se inicia esta novela, ¿no? Las delicias de la maternidad. Pero sí, de los años 30 al Mm. 2024 ha corrido mucha agua bajo el puente. Y de estos pueblos, ¿siguen existiendo estos pueblos como por ahí ajenos a la occidentalización o eso ya medio que se diluyó, se perdió? Bueno, no nos olvidemos que en los años 20, 30 es el éxodo, ¿no? Del campo, el éxodo del campo a la ciudad y obviamente se siguen, ¿no? Las tradiciones son muy fuertes en los poblados, pero bueno, hoy en día el 55% de la población africana vive en las ciudades. Mm. Solo dista un 14%, creo que en Europa no sé si es un casi 70, creo, es decir, hay un 15% que dista entre Europa y África en cuanto a lo que es la población urbana. Entonces, hay mucha diferencia de esos años 20, 30 de población urbana con la que hay hoy en día. Ya es algo quizá más minoritario en cuanto a estadísticas y en cuanto a lo que yo voy investigando y voy viendo, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Con esta novela, esa dicotomía, ¿no? Entre las tradiciones, lo bueno que tienen ciertas tradiciones y ciertas tradiciones que no son buenas, lógicamente, ¿no? Para la evolución de una sociedad. Y bueno, podríamos hablar eternamente de esta Sí. novela, por supuesto, y de literatura del mundo, pero para ir cerrando, yo quería preguntarle a Federico si nos tira por ahí 3 libros que le parezcan bastante introductorios, interesantes, indispensables, de autores africanos de hoy o de ayer o de siempre, porque por ahí es difícil encontrar no solamente las traducciones, que bueno, este libro justo acá, tú nos comentabas que una editorial promueve y publica en Argentina literatura africana, pero por ahí si alguien está interesado en seguirla con estos países, ¿qué podría leer? ¿Qué podría hacer?
introductoria. Vale. Sí, sí, estoy pensando que bueno, que esté lógicamente disponible, ¿no? En Argentina, que esté disponible. Ese es mi segundo trabajo, documentarme qué se está traduciendo en Argentina para cuando imparta luego cursos. Creo que se llama Regreso al Hogar o Volver a Casa. En inglés es Homegoing de Jack Gyasi. Jack Gyasi, Yaagasi. Jack Gyasi, que es de Ghana. Homegoing. Esa es una novela muy, muy, muy buena que, bueno, narra la historia de dos hermanas que son separadas, fruto de la esclavitud, y que, bueno, se van narrando distintas generaciones, tanto en Estados Unidos como en Ghana, luego con un desenlace fascinante después de 2 siglos o 3 siglos. Esa sería una muy buena novela para recomendaros. Después, Peces Tropicales, que bueno, que está también editada por la editorial Empatía, la autora que se me va, Doreen Maingana. Doreen Maingana, Peces Tropicales. Y luego, bueno, lógicamente no puedo dejar de recomendar a Chimamanda, bueno, La Flor Púrpura, sí, que es posiblemente el libro más africanista que ella tenga. Y Medio Sol Amarillo también. Medio Sol Amarillo muy, muy interesante, que es la guerra, bueno, intento de independencia de los biafranos. Entonces, bueno, hay muchos libros que podría recomendaros, pero bueno, me quedaría con sí, con estas tres autoras, Chayasi, Chimamanda y Doreen Maingana. Y para las personas que quieran encontrarte, ¿cómo habitas tú el mundo virtual, redes sociales, lugares de trabajo, no sé? Pues Federico Vivanco. Federico Vivanco, con V o con B corta, como queráis llamarle, sí, tanto en Instagram como en YouTube, o bueno, algunos artículos que hay en Internet, es muy, 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 muy fácil. Y bueno, en mi Instagram el 98% son libros con pequeñas reseñas, algún que otro vídeo, así que bueno, ahí también os dejo muchísimas, muchísimas recomendaciones en Instagram. Federico, mil gracias, la verdad, por Un toda esta placer. generosidad con tu tiempo y esperamos tenerte de vuelta en un próximo programa hablando de algún otro libro de África o de cualquier parte del mundo. Perfecto, excelente. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer hablar con vosotros desde Argentina. Bueno, Y a ustedes nos vemos con Flor en el próximo capítulo. Ya saben, Instagram y YouTube, Contratapas Podcast. Hasta la próxima y chao, chao, Flor.